Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor de biología, el profesor Jesús Paredes. Vamos a tener clases en esta semana. Prestemos mucha atención para resolver las preguntas de manera correcta. Muy bien, ahora sí, empecemos. Muy bien chicos, y el tema de esta semana va a ser tejido óseo. Estamos revisando lo que es histología, la tercera parte. Vamos a revisar el tejido óseo, ¿sí? Como el cuarto tema de este primer semestre. Recordemos que ya hemos visto cartilaginoso, que es parte del tejido conjuntivo, y ahora vamos a ver lo que es el tejido óseo. El tejido óseo es una variedad de tejido conectivo. Recuerda que el tejido conectivo o conjuntivo va a tener un tipo de clasificación de tejido conectivo especializado, que en este caso está el cartilaginoso, que ya lo hemos visto en la clase anterior, el óseo, el sanguíneo y el adiposo, ¿sí? En el caso del tejido óseo, por eso se indica que es una variedad del tejido conectivo o conjuntivo que es altamente especializado. Es uno de los tejidos más rígidos del cuerpo, ¿sí? El que presenta mayor rigidez, se podría decir. Posee resistencia a la flexión, a la torsión y a la comprensión. Antes de que se forme el tejido óseo, se necesitaba la formación del cartílago, y el refuerzo de esto ya genera el tejido óseo, que nosotros lo conocemos el formador de los huesos, ¿sí? El tejido óseo presenta ciertas características. Primero, presenta vasos sanguíneos, y la irrigación es de 200 a 400 mililitros de sangre por minuto. Entonces, el tejido óseo sí presenta vasos sanguíneos. Presenta escasa sustancia intercelular. Quiere decir que las células van a estar muy pegadas una a continuación de otra. Su crecimiento va a ser por aposición. El crecimiento por aposición se debe a que sus células van a ir madurando y van a ir generando el desarrollo. Va a estar rodeado por el periósteo. Recuerda, rodeado por el periósteo. El periósteo es un tipo de tejido conjuntivo que rodea en la parte externa al hueso y va a estar revestido en la parte interna por el endostio. Entonces va a estar rodeado por el periósteo y revestido por el endostio, ¿sí? Acá puedes ver lo del crecimiento por aposición, ¿no? Los osteoblastos, que son las células que dentro de un rato vamos a ver, estas van a ir madurando y van a formar a los osteocitos, ¿sí? Tú vas a observar que está la piel, está el periósteo, mira, que es lo que recubre externamente al hueso, y en la parte interna tendríamos al endostio. Otras características del tejido óseo son que se va a nutrir por difusión a partir de los canalículos óseos en la sustancia intercelular. Es un tejido dinámico que se va a formar y se destruye continuamente bajo el control de factores hormonales y físicos. Recuerda que hay un control hormonal para el crecimiento del tejido óseo, para la osificación, para que cada vez se vuelva más rígido, y también para que genere el mayor tamaño. Recordemos que nuestro tamaño se debe al desarrollo óseo que tenemos. Las características de la sustancia intercelular, que se le conoce como matriz ósea, lo hacen uno de los tejidos más resistentes y rígidos del organismo. Acá puedes ver la presencia del periósteo y el endostio, como te mencionaba, ¿no? Ahí lo puedes ver, el periósteo, que es el número 7, que lo tienes acá, ¿sí? Y el endostio en la parte interna. Revestidos óseo, revestimiento óseo, vacíos del periósteo. ¿Qué funciones, mejor dicho, cumple el tejido óseo? La primera función es que es soporte para las partes blandas. Recordemos que dentro de nuestras estructuras anatómicas presentamos órganos que presentan cierta, no rigidez, sino son más blandos, como lo menciona, y necesitan ser protegidos. La mayoría de órganos vitales que permiten nuestro desarrollo necesitan ser protegidos. Entonces, ¿quién se hace cargo? El tejido óseo. Sirve como soporte, en este caso soporte, y también protección de los órganos vitales. Entonces, tanto como que va a soportar y va a proteger. Va a alojar y proteger a la médula ósea. La médula ósea es importante porque aquí es que se van a formar los componentes del tejido sanguíneo. Entonces, el tejido óseo, así como soporta partes blandas del cuerpo, genera protección de órganos vitales, también va a alojar y va a proteger a la médula ósea. La médula es importante para la formación de las células sanguíneas, recuerda, ¿sí? Acá lo vas a ver en el caso de protección de órganos vitales. Tienes la caja craneana, que protege en este caso al encéfalo, que está formado por cerebro, cerebelo y tronco encefálico.
Luego tienes la caja torácica, que es el tórax, las costillas, la columna, que van a proteger a los órganos que están acá en la cavidad torácica, como son el corazón y los pulmones, órganos vitales para el desarrollo y funcionamiento del organismo. Y tenemos la columna vertebral, que protege a la médula espinal, ¿sí? La médula espinal que está protegida por las vértebras y es parte del sistema nervioso periférico. Recordemos que nuestro sistema nervioso, el central, que está formado por encéfalo y médula espinal, y la médula espinal va a conectarse con todas las partes del cuerpo formando el sistema nervioso periférico. Por eso que la médula espinal es importante, porque comunica el sistema nervioso periférico con el central, ¿sí? Y en el caso de la médula ósea, o sea, en la parte interior del hueso vamos a tener lo que es la médula ósea, que es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos. Es el lugar donde se produce la sangre, porque contiene a las células madre. Recuerda que acá en la médula ósea, algunos la llaman médula ósea roja, que también hay, o MOR, es donde se va a formar la célula madre sana, que forma glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Quiere decir que en esta región se da la formación de las células sanguíneas. Por eso que es importante las funciones del tejido óseo. ¿Qué otras funciones cumple el tejido óseo? Primero, vamos a tener que proporciona apoyo a los músculos esqueléticos, transformando sus contracciones en movimientos útiles. Tú, para poder desplazarse, el que realiza el movimiento es el músculo. Quiere decir que el músculo es el agente activo de la locomoción. Escucha, el músculo es el agente activo y el hueso es el agente pasivo de la locomoción. Entonces el tejido óseo va a proporcionar apoyo a los músculos esqueléticos, transformando sus contracciones en movimientos útiles. El tejido óseo va a ser depósito de calcio y depósito de fósforo. Recordemos que en el caso del tejido óseo va a almacenar estos dos bioelementos, calcio y fósforo. La falta de calcio y de fósforo genera enfermedades como la osteoporosis, el caso del raquitismo también por falta de absorción de esto. Y acá tenemos lo de la asociación del hueso al tejido muscular esquelético. Recuerda que el músculo es el agente activo de la locomoción y los huesos son los agentes pasivos de la locomoción. Ahora, como todo tejido, vamos a revisar los que son los componentes. Recuerda que los tejidos tienen dos componentes. Uno es la célula y el otro es la sustancia intercelular. En este caso vamos a empezar con los componentes, que se refiere al nivel celular. A diferencia del tejido cartilaginoso, que solo tenía dos tipos de células, en el tejido óseo vamos a encontrar tres tipos de células, ¿sí? Primero tiene las células de sostén o de soporte, que en este caso tienes al osteoblasto. El osteoblasto es la célula joven o la célula inmadura. Acuérdate que en el tejido cartilaginoso era condroblasto, la célula joven. En el caso de hueso se llama osteoblasto. La denominación blasto refiere a célula joven o inmadura. El osteoblasto es la célula joven del tejido óseo y es el que se encarga de elaborar la porción orgánica de la sustancia intercelular. ¿Cuál es la porción orgánica? El colágeno y las glicoproteínas. Quiere decir que la porción orgánica de la sustancia intercelular lo hace el osteoblasto. Se van a encargar de realizar la osteogénesis, ¿sí? Posee prolongaciones citoplasmáticas que se fijan a las de los osteoblastos vecinos y son responsables de la formación de los canalículos óseos que salen de las lagunas. Una vez aprisionados por la matriz calcificada recién sintetizada, los osteoblastos pasan a ser llamados osteocitos. Lo que pasa es que el osteoblasto, al ser la célula joven o célula inmadura del tejido óseo, esta célula va a generar desarrollo. Y es la osteogénesis a lo que se le indica que el osteoblasto va a madurar para formar al osteocito. ¿Y quién es el osteocito? Ahora lo voy a mencionar. Mira, esta es la forma irregular que presenta el osteoblasto. El osteocito, que ahora lo vas a ver acá, es la célula madura, la célula representativa del tejido óseo. Va a poseer menor tasa metabólica que los osteoblastos, pero sin embargo son esenciales para el mantenimiento de la matriz ósea. Él se hace cargo del mantenimiento. Ahora, el osteocito, que es la célula representativa, vive en unas cavidades o lagunas llamadas osteoplastos. Tener cuidado porque osteoplasto u osteocele es la ubicación, el lugar donde se encuentra el osteocito, no es una célula. Va a poseer prolongaciones citoplasmáticas que se encuentran en los canalículos óseos y su función va a ser comunicar dos osteocitos vecinos
para el intercambio de nutrientes y se hace cargo del almacenamiento de sales minerales. Entonces, el osteoblasto con B, osteoblasto, célula joven, célula inmadura, y el osteocito, célula representativa o célula madura. El osteoplasto es la ubicación, la laguna donde él se encuentra. Y la tercera célula es una célula de remodelación, que es el osteoclasto. Mira, osteoclasto. El osteoclasto es las células que van a pertenecer al sistema retículo endotelial, que se le abrevia como RES. Son células gigantes, mucho más grandes que el osteoclasto, que el osteoblasto y el osteocito. Son células móviles, con un óvulo muy ramificados y multinucleados. Con su núcleo resultan de la unión de varios macrófagos que están ubicados en la cavidad llamada laguna de Houship, y realizan la reabsorción ósea. Recuerda, la reabsorción de la matriz ósea o la reabsorción ósea se hace cargo el osteoclasto. ¿Qué se refiere? La remodelación de la matriz ósea, ya que se va a hacer cargo de la síntesis de fosfatasa ácida. Entonces, el tejido óseo, a diferencia del cartilaginoso, presenta tres células: osteoblasto, osteocito, osteoclasto. Recuerda, ¿sí? Y acá tienes la presencia del osteoclasto. Va a tener distintos núcleos, ¿sí? Muy ramificados, y ahí lo puedes observar. No puedes confundirlos. Entonces, mira, ¿cómo es que se da la formación de todo esto? El osteoblasto, mira, el osteocito mantiene el tejido óseo. El osteoblasto forma la matriz ósea. La célula osteoprogenitora, que es la célula madre que da origen a estas. Y el osteoclasto, que se encarga de la reabsorción ósea. Por forma no las puedes confundir. Recuerda que en este caso la célula osteogenitora, que se encarga de la osteogénesis, la célula osteogénica también se le dice, es la que forma el osteoblasto, la célula joven y madura del tejido óseo. Esta célula, al desarrollarse, al crecer, va a formar al osteocito. Y también se da la formación del osteoclasto, ¿sí? Célula que se encarga de la reabsorción ósea, mantiene la matriz ósea y genera la matriz ósea. Recuérdate, funciones diferentes en cada una de ellas. Ahora, la sustancia intercelular. Recuerda que todo tejido tiene células y sustancia intercelular. La sustancia intercelular, que también en este caso se le va a llamar matriz ósea, se va a dividir en dos porciones. En la sustancia amorfa, que constituye el 5% de esta matriz ósea y tiene dos componentes: la porción orgánica, que constituye el 30% de esto y es elaborado por los osteoblastos, y está constituida por colágeno, proteoglicanos y glicoproteínas. A esta porción se le llama oseína. Recuerda, la porción orgánica es la oseína. Y la porción inorgánica, que constituye el 70% de esto, va a estar formada por sales inorgánicas, como son el fosfato de calcio, que determina a la hidroxiapatita, la principal sal formadora de huesos, al carbonato de calcio y otras sales, como el bicarbonato, el magnesio, potasio, sodio y citrato. Esta porción inorgánica proviene de la dieta ingerida. La porción inorgánica se debe a lo que ingerimos. Entonces recuerda, la porción orgánica es la oseína. Y aparte de las fibras de las sustancias amorfa, también está la presencia de la fibra. Recuerda que en todo tejido conjuntivo hay la presencia de fibras, y el tejido óseo es una variación del tejido conectivo. Fibras que van a abarcar el 95% de la matriz, va a estar constituida por fibras colágenas. Entonces, la sustancia intercelular, 5% matriz ósea y el 95% fibras colágenas. Ahora, el revestimiento. El revestimiento externo va a estar por el periósteo, revestimiento externo del hueso. Va a estar formado por tejido conectivo denso y regular, por eso se le llama periósteo fibroso. Y por fibras colágenas, el fibroblasto, que es la célula que forma las fibras, y las células mesenquimales, que son las células madre del tejido conjuntivo, que va a ayudar a la formación de las células óseas, que forma el periósteo osteógeno. Este último va a permitir el crecimiento del hueso en grosor y la reparación de las fracturas. Permite que el hueso crezca en grosor. Recuerda que la reparación de las fracturas se forma un callo óseo. Entonces estas células se empiezan a reproducir y forman como dice el nombre, un callo, una célula más inflamada, pero que va a evitar que se vuelva a generar la ruptura del hueso. Las células del periósteo se van a transformar fácilmente en osteoblastos.
Las células del periósteo se transforman en osteoblastos. Aquí tienes el periósteo, mira, la piel, la aponeurosis, el periósteo, el hueso. Y en este caso, como esto se refiere al cráneo, está la meninge, ¿sí? Muy bien. Ahora, el endosteio, que se encarga del revestimiento interno del hueso, que esto está a nivel del canal medular, llamado también conducto de Haber, los conductos de Wolman y las trabéculas óseas. O sea, este revestimiento interno va a estar en el canal medular, conducto de Haber, conducto de Wolman y trabéculas óseas, ¿sí? Lo vas a poder encontrar ahí. Entonces, el endosteio. Endosteio, como puedes ver acá, periósteo, endosteio. El endosteio está en la parte interna, ¿sí? Y ya está. Recuerda, el revestimiento interno del hueso a nivel del canal medular, conducto de Haber, conducto de Wolman y trabéculas óseas. Ahora, ¿cómo es que se clasifica el tejido óseo? Al nivel histológico van a tener dos tipos de tejido óseo. Por un lado está el tejido óseo, que tiene fibras colágenas desordenadas, que nosotros lo llamamos inmaduro. Y por otra parte tenemos al tejido óseo con fibras colágenas organizadas en laminillas, que ese se le llama maduro, el cual se va a dividir en tejido óseo esponjoso o TOE, que va a estar formado por una red tridimensional de proyecciones óseas interconectadas llamadas trabéculas. Las trabéculas, formadas por laminillas óseas, que son consideradas las unidades anatómicas del tejido óseo esponjoso. Recuerda, la trabécula es la unidad anatómica del tejido óseo esponjoso. Las trabéculas contienen a la médula ósea roja y se localizan en los huesos cortos, planos y en la epífisis de huesos largos. Acá tienes la epífisis y la diáfisis. Mira, la epífisis se nota esponjoso, se notan aberturas, ¿sí o no? Entonces acá lo vas a tener, recuerda, en la epífisis. Luego tienes el tejido óseo compacto, que va a estar formado por el sistema de Haber u ostiona, que son las unidades estructurales de este tejido óseo. Están organizados en cilindros de huesos, que son laminillas óseas a manera concéntrica, y alrededor de un vaso sanguíneo. Se localiza en la diáfisis, que es esta región, de huesos largos y en las tablas de huesos planos. Todo sistema de Haber tiene en su centro un canal de Haber que contiene un vaso sanguíneo. Y acá lo puedes ver, ¿no? Puedes observar el canal de Haber, ¿sí? El canal de Haber se puede ver acá. Se ve el periósteo, el canal de Haber, y luego vas a tener las laminillas óseas que van a ir formando. Y acá tienes a los osteonas, ¿no? A los osteocitos en el caso de la célula. Características del tejido óseo. Acá lo puedes observar dentro de sus características. Mira, están las laminillas concéntricas que forman a la osteona. Tienes el conducto de Haber, que tiene que estar en la parte interna. El conducto de Wolman, que tiene los vasos sanguíneos. Acá tiene la fibra de Sharpey, el periósteo, los vasos sanguíneos, porque recuerda que esto va a presentar vasos sanguíneos en la parte interna. Y las laminillas circunferenciales externas, las externas y las internas. Y esto de acá es hueso compacto, ¿no? Como lo ves acá. A ver, el nivel de osificación. ¿Cómo es que el hueso se va volviendo cada vez más rígido, ¿no? La osificación primaria va a ocurrir en los primeros estadios de la vida fetal. Y se va a dividir en intramembranosa, la parte interna. Se inicia con el tejido mesenquimal, que lo va a diferenciar de los osteoblastos. Y esto ocurre en huesos planos y huesos cortos. Y el otro tipo es la endocondral, que tiene como molde al cartílago hialino, que es el cartílago que formó el primer esqueleto en el embrión. Y esta es propia ya de los huesos largos. Ahora, la endocondral secundaria va a ocurrir en huesos, la primaria, ahora la secundaria, el nivel de osificación primaria, que era intramembranosa y endocondral, y la osificación secundaria, que va a ocurrir esta ya en huesos largos. La primaria se ocurrió en estadios de vida fetal. En cambio la secundaria ya ocurre en huesos largos a nivel de cartílagos de conjunción, cuya función ya es la unión de la epífisis con la diáfisis y va a determinar el crecimiento. Esta osificación secundaria es importante porque si el cartílago presenta la rigidez necesaria, va a permitir que se dé esta osificación secundaria, permitiendo el crecimiento. Acá la puedes observar, la formación endocondral de los huesos, ¿no? Cómo es que poco a poco se va a ir osificando el hueso, se va a ir desarrollando. Ahora, el tejido óseo, vamos a tener distintos tipos de huesos. Los huesos largos, que predominan la longitud a las demás dimensiones, y va a presentar dos epífisis.
en los extremos y una diáfisis en la parte media. Ejemplo de huesos largos tienes el húmero, el cúbito, el radio, el fémur, la tibia y el peroné. Huesos planos, que el largo y el ancho son mayores que el espesor y van a presentar tablas y un díploe, que es la médula ósea, y tenemos como por ejemplo el hueso frontal, hueso parietal, el hueso occipital, el hueso temporal, que estos por ejemplo son huesos que forman la cavidad craneal. Y el omóplato, que lo tenemos en esta parte, ¿sí? Los huesos de la pelvis, el esternón y las costillas, que son huesos planos. Después tenemos los huesos cortos, que sus tres dimensiones van a ser iguales. Va a estar formados por tejido esponjoso y tenemos como por ejemplo los huesos del carpo, del tarso, los huesecillos del oído, las vértebras y la rótula. Ahora, los tipos de huesos acá los puede ver cortos, largos, planos, sesamoideos se le indica e irregulares, como en el caso de las vértebras. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora entonces, de tarea vas a realizar las 10 primeras preguntas del Ahora Hazlo Tú. Revísalas, resuélvelas y las envías. Bueno, el tema terminado. Espero que haya sido de tu agrado. Ya nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Bendiciones. Cuídate. Chao.